respetado oyente de nuestros devocionales de Capilla Fidelidad. El Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy me ha correspondido la carta de Hebreos, el capítulo 12. Señor, te pedimos, Dios mío, que nos hables como lo has venido haciendo, Señor. Crezcas en nosotros, en nuestros corazones, nos afiances, nos permitas tomarte, Señor, por propiedad, arraigarnos, Padre mío, a ti, de una manera especial, Señor, de una manera ruda, de una manera sincera, Señor, de una manera real, Padre mío, que podamos tomar todo lo que nos has dejado, entenderlo y hacerlo nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me ha llamado la atención de estos 29 versículos, el versículo 1 y 2. Y aunque es el corazón del estudio, he dado un bosquejo de 3 situaciones o 3 partes. La primera parte es apropiémonos de Jesús, de los versos 1 al 2. La segunda parte es desechando o despojándonos de los pesos, o de 5 pesos que he notado acá. Y la tercera parte es reconociendo nuestra realidad. La segunda parte la estaremos contemplando de los versos 3 hasta los versos 18, y la parte reconociendo nuestra realidad de los versos 19 hasta el verso 29. El verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Espectaculares versículos. Note cómo empieza la carta. Por tanto, nosotros también. Si tú eres creyente, eres cristiano, hijo de Dios, por fe, has declarado con tu corazón, con tu mente y todo tu ser, ser hijo de Dios, reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, entras parte de este nosotros también. Por tanto, recuerden que en el capítulo 11 nos venía hablando de los héroes de la fe y termina diciendo que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Y viene diciendo que fueron mártires. Venía diciendo que allí había hombres que conquistaron reinos, que hicieron justicia, pero que fueron muertos a filo de espada, que fueron perseguidos en batallas, en ejércitos extranjeros, que recibieron a los muertos sus mujeres. Y este capítulo 2 empieza diciendo, tú también participa de lo mismo. ¿Qué? ¿Tú y yo? ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Terminando en prisiones, apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, anduviendo de allí para acá, etcétera. Hermanos y amigos, entendamos algo. Hay situaciones de este mundo que están a punto de finalizar y nosotros tenemos un papel extraordinario, sobrenatural, que Dios nos ha dado. Y este es un reto. El Señor dice, tú también participa de ello. No estoy diciendo con esto que todos vamos a morir aserrados, perseguidos, pero sí vamos a tener dificultades y persecuciones. Y debemos tener los ojos puestos en aquel que soportó el oprobio, nos estará diciendo este capítulo. Apropiémonos del Señor Jesucristo. Quiero que hablemos un poco de los pesos que nos asedian. El primer peso del que nos habla esta carta es el desánimo. Notemos lo que nos dice el verso 3. Dice, considerad aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es esta falta de voluntad, es esta pérdida de toda la actividad y el deseo por las cosas del Señor. Y es normal que lo tengamos en nuestro caminar cristiano. ¿Quién no está acongojado y triste por las dificultades? Pero que no sea hasta desmayar. Esa es la situación. Allí se rompe la línea delgada. Si tú perseveras en el desánimo, vas a llegar hasta el punto de desmayar. ¿Y qué significa desmayar? Quiere decir vivir atados a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es la gravedad de este asunto? Que si tú nos sueltas, no te entregas verdaderamente al Señor, no le das todo a Él, no permites que Él trabaje en ti completamente, sino que no sueltas y sigues atado a ti, recuerda a qué estás atado. Recordemos que estos versículos iniciales en el versículo 1 nos dice
que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si tú nos sueltas, si tú y yo vivimos atados a nosotros mismos, estamos caminando bajo el peso del pecado. Y esto es una contradicción, porque tú y yo ya fuimos liberados por el sacrificio en la cruz de nuestro gran sumo sacerdote y único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no te entregues al desánimo, libérate de ese peso. Y si estás desanimado, busca al Señor, pero no perseveres allí hasta desmayar. Estaremos viendo que este peso va de aumento en aumento hasta que dejas al Señor. El segundo peso es la tristeza. Notemos lo que nos dice el verso 4, la tristeza durante las pruebas. Empecemos desde lo que nos dice el verso 4 en adelante. Dice allí, considera, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Duras palabras, hermanos. Nosotros somos llamados a ser partícipes de las pruebas, no porque Dios sea un Dios masoquista, sino porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Alguien decía, Dios te ama tanto que no te deja igual. Recordemos, tenemos el peso del pecado. Necesitamos ser pulidos, necesitamos ser conformados a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero no permitas que las pruebas tengan el efecto contrario al que quiere el Señor. Lo mismo dice acá, si tú permites que las pruebas te lleven hasta el desmayo, esto termina siendo un peso para tu caminar cristiano. Notemos lo que nos dice el verso 5. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué quiere decir desmayar? No sigas atado a ti mismo. Suelta eso al Señor. ¿Y cuál es la perspectiva del Señor? Porque Él nos ama. Dice el verso 5, porque el Señor al que ama disciplina. También porque la disciplina da evidencia de nuestra legalidad delante de Dios. Mira lo que nos dice el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tú y yo legalmente somos hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el Señor va a tratar contigo hasta perfeccionarte a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Da una evidencia, la disciplina es una evidencia de nuestra legalidad como hijos de Dios. También dice que las pruebas nos hacen provechosos, dice el verso 10. El verso 10 dice allí, y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como aquellos que les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Recordemos, está haciendo una comparación de la disciplina que ejercían sobre nosotros nuestros padres. Muchas veces nuestros padres hacían este ejercicio de la disciplina, tal vez por comodidad de ellos en ocasiones, pero el Señor no. El Señor siempre está pensando en nosotros, porque nos quiere ver santos, a la estatura del Señor Jesucristo. Espectacular. También Dios quiere que tengamos ese fruto apacible de justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo he vivido esta experiencia, en carne propia la he vivido. Primero, recibo una exhortación de un hermano, recibo algo que en el momento me parece negativo, pero cuando lo pienso y lo medito, digo yo, qué amor de este hermano, porque me dijo lo que nadie se atreve a decirme. Y luego lo dejo, pido al Señor que me quite eso y viene justicia y paz en mi corazón. Dios hace lo mismo contigo y conmigo, porque Él quiere hacer la obra perfecta en ti y en mí, en tu corazón y en el mío. También nos permite tener madurez en esa experiencia con Dios. El verso 11b nos dice, a los que en ella han sido ejercitados. ¿De qué está hablando? De la justicia que nosotros estamos ejerciendo al vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos. Entonces no permitamos que la tristeza durante las pruebas nos lleve hasta el desmayo, sino que pensemos que Dios siempre tiene un propósito santo, celestial, a veces inentendible, pero maravilloso para cada uno de nosotros. Su motivación es el amor, dar una evidencia de legalidad, para que nos sea provechoso, para que participemos de su santidad, para que tengamos fruto apacible de justicia
y para que seamos maduros en esa experiencia con Dios. El tercer peso que veo yo aquí en estos pasajes es la parálisis espiritual. El verso 13 nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. ¿Qué pasa cuando tú y yo caminamos con un pie en el mundo y un pie en el Señor? Vamos a caminar por sendas torcidas. Vamos a caminar con debilidad y cojera. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene sus pies débiles o cojos? No debemos sino sentarnos a esperar la caída. Y de eso nos habla allí el verso 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando tú caminas con un pie en el mundo y un pie en el Señor, solo hay que esperar la caída, porque la debilidad de tus pies y la cojera indudablemente llevará a esa caída delante de Dios y tal vez dejar al Señor o mostrar a Dios de una manera inadecuada. Tristemente es lo que pasa en nuestros días. Un cristianismo a medias, una tibieza espiritual que no nos deja ver el maravilloso poder de Cristo operando en nosotros. Parálisis espiritual. Lo cuarto que veo acá, que es otro peso, es la ansiedad. Mira lo que nos dice el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa cuando tú caminas en ansiedad? ¿Qué pasa cuando no estás consagrado mentalmente al Señor? Y no estoy diciendo que la ansiedad sea una evidencia clara de que tú no tienes una buena relación con Dios. Hay gente que está en unas pruebas tan difíciles que puede llegar a tener ansiedad, pero que esta no sea nuestra consagración mental, que este no sea nuestro diario vivir. ¿Por qué? La palabra nos dice, porque nosotros terminaremos con ceguera espiritual. Terminaremos hostigados bajo la situación de la ansiedad y no en el reposo en el que el Señor quiere llevarnos y nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y lo quinto o el quinto peso es la amargura. Mira lo que nos dice el verso 15. Dice allí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La amargura. ¿Y qué termina siendo la amargura en nosotros? Termina siendo un estorbo. Termina siendo contaminación a mí y a otros. Y termino siendo desechado por Dios. Triste situación. La palabra estorbo se refiere a ese hostigamiento bajo una relación sin reposo. Allá me llega. Y si nosotros vemos, esto tiene un nivel descendente. No lo llamemos ascendente porque son cristianos que cada vez se ven peor. El peso del desánimo lo lleva a la tristeza. El peso de la tristeza durante las pruebas lo lleva a la parálisis espiritual. La parálisis espiritual te lleva a la ansiedad y esta en la amargura. Y lamentablemente esta te lleva a ser desechado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te ama, no. Porque tú decides cambiar. La gracia por esa amargura. Lo dice la palabra. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia y que brote alguna raíz de amargura y os estorbe. Hasta allá llegan esas terribles decisiones. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esto? Reconozcamos nuestra realidad. Mira lo que nos dice la palabra en el verso 22. Recordemos que nos hemos acercado a Sión, la ciudad del Dios vivo. Hemos llegado a ese destino de nuestra relación con Cristo. ¿Cuándo empezó? En el momento que tú y yo recibimos a Cristo Jesús, tú empezaste a ser habitante celestial. Nadie te saca de allí. Tienes la compañía de miles de ángeles. Y no son solamente esos seres celestiales poderosos que Dios ha usado. También se refiere a mensajeros, alabadores y guías hacia el Señor Jesucristo. También están allí, estás en el lugar de otros mártires que hoy están allí justificados. Espectacular. Vamos a estar al lado de Job, de Daniel, de Moisés, de tantos hombres, de Juan el Bautista. Hombres maravillosos en la Biblia. Y no sabemos, tal vez personas que están inscritas en los cielos, que fueron salvos y tú no lo sabías. Y vamos a estar al lado del juez. ¿Qué hacemos cuando tú ves un policía o un militar o cuando tú ves un guarda de tránsito? Te escondes. Pero cuando tú ves al juez de jueces, puedes estar cerca de él porque gracias a Jesús has sido declarado inocente. Pero ojo, no confianzudamente. El verso 28 nos dice que nos acerquemos al juez con temor y reverencia a los espíritus de los justos hechos perfectos. El verso 24 dice, porque la sangre de Jesús habla más que la sangre de Abel. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Qué espectacular. A la eternidad, dice el verso 27, a todas estas cosas que son inconmovibles, que no tiemblan, que no se derriban, que no mueren, que son indestructibles.
y porque has sido absuelto del pecado. Eres declarado inocente delante de Dios. El juicio por criminal que había contra ti, Jesús lo terminó, lo clavó en el madero. Ahora, ¿cómo hacerlo? Recordemos el verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Quiere decir, contemplándolo muy atentamente, fuera de los sentidos, no solo por la apariencia que tiene este mundo, sino por la palabra del Señor. Alguien decía que al estar en un tiempo a solas con Dios, bajo el poder del Espíritu y su palabra, es como si volamos sobre una ciudad en helicóptero y tenemos una amplia imagen de los espacios, los lagos, los parques, los edificios, y tomamos todo en detalle como nadie más puede ver esos detalles. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Recordemos lo que nos ha enseñado este texto. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que puso gozo delante de sí más que la cruz misma. Él sufrió contradicción de pecadores. Él resistió todo tipo de pecado. Él nos ama. El Señor es superior a los ángeles. Hebreos 1. Es nuestro único y perfecto Salvador. Verso Hebreos 2. Es mayor que Moisés y cualquier hombre y es nuestro reposo. Hebreos 3. El gran sumo sacerdote. 4 y 5. Es nuestra ancla del alma. Verso 6. Es el sacerdote del Dios Altísimo de Melquisedec. Verso 7. Es el mediador del nuevo pacto. Padre, te amamos, Señor. Gracias por este precioso capítulo. Permítenos atesorar, Señor, poner los ojos en ti y no caer en estos 5 pesos, Padre mío, que nos llevan a dejarte, Padre, el desánimo, la tristeza de las pruebas, la parálisis espiritual, la ansiedad, la amargura. Padre, ayúdanos, te necesitamos, que te veamos con toda tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana.